la segunda forma de dar fruto. Y esta es la forma ascendente. La primera forma de llevar fruto es la forma descendente. La segunda forma de dar fruto es la forma ascendente. Marcos capítulo 4, versículo 20. Dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Noten aquí cómo es al revés. En Mateo dice de 100, 60 y 30, pero acá dice 30, 60 y 100, o sea, van de menos a más. ¿Por qué? Porque el esfuerzo, escúchenme, el esfuerzo es mayor. Y obvio que si el esfuerzo es mayor, el resultado es más lento. Si yo tengo que empujar una bici, no hombre, ahorita me la empujo y llego hasta Soriana, pero rápido. Pues tengo que empujar un Suru, que ahorita ustedes me van a echar una mano para llevarlo con el mecánico empujado, ¿no? Pues voy lento. Y si tenemos que empujar un tráiler, pues vamos a ir despacito, pero vamos a llegar si perseveramos. Entonces, ¿qué es lo que hace que demos fruto ascendente? El descendente es a través de estudiar la palabra, de entender la palabra. El ascendente es a través de recibir la palabra. Dice: y estos son los que fueron sembrados en la tierra, los que oyen la palabra y la reciben. La reciben. Tú has recibido una taza, pero no la has recibido hasta qué. La pruebas. Es como si alguien te regala algo, ¿no? Le regalan una mojarra así jugosa y apetitosa a Armando, ¿no? Y no se la come, ¿no? Entonces no la está recibiendo, ¿no? Porque pues hace poco me dijo que le regalaron una y gracias a Dios ya había comido. ¿Sabes qué es lo que hay que hacer para la otra? Envuélvemelo para llevar. Sí, o sea, para no ofenderlos, porque ellos con mucho cariño nos lo hacen. Ahora, yo por ejemplo cuando voy en ayuno, o a veces cuando es la época de los muertos, por ejemplo en noviembre, les llevan muchísima comida a sus familiares. Y luego me dicen: mira, esto me lo trajo mi familia. Mientras no digan nada, yo me lo como, pero si me dicen: no, que mira, que esto estaba en el altar y me lo dan, le digo: híjoles, o ya comí, y si ya comí, pues ya que comí, y si no, le digo: ¿sabes qué? Estoy en ayuno. No, me pongo en ayuno. No, me pongo en ayuno, o sea, allí mismo digo: Padre, en nombre de Jesús, a partir de ahorita me pongo en ayuno. Acá en mi mente le digo: me encantaría, pero estoy en ayuno, ¿por qué no me lo envuelves y me lo llevo? Y eso me lo llevo y se lo doy a alguien más que no sabe, obvio. Yo sé, pero otro no sabe. Entonces mira, esto está riquísimo, no, hombre, se lo comen. Es la conciencia. Yo no me lo puedo comer, ¿por qué? Porque mi conciencia me impide, porque Dios dice: no comas nada sacrificado a los ídolos. Así es. Entonces, esa mojarra me la hubieras traído, caray. Cuando me dijo, dije: ¿y por qué no me la guardaste? ¿No? O sea, no hay problema si no te gusta, a mí sí me gusta, me encanta, ¿no? Entonces, para la otra, por favor, yo sí la recibo. Ahora, él no recibió la mojarra, porque para recibirla, ¿qué es lo que tenía que hacer? Probarla, comerse. Entonces, ¿cómo recibimos la palabra de Dios? Probándola. Oye, aquí dice: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán
fuera demonios. Entonces dices, Padre, pues ponme algún endemoniado cerca, ¿no? O sea, que se manifieste por algún lado y ya estás alerta y pendiente a ver a qué hora suena endemoniado y cuando hay, vamos. Pues ahí dice, vamos a ver qué pasa. Luego dice, hablarán nuevas lenguas. ¿Nuevas lenguas? ¿Qué es eso de las nuevas lenguas? Y como estás estudiando, estudias las lenguas que el Espíritu Santo da, las da. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pedírselas a Dios. Entonces, Padre, yo te pido que me des nuevas lenguas. Y entonces empiezas a hablar, o vas con alguien, oye, ora por mí, yo quisiera hablar en otras lenguas, y ponen las manos pues sobre ti. A veces empiezas a hablar en lenguas, a veces no. Yo cuando descubrí eso, yo dije, yo quiero hablar en lenguas, y yo veía que otros hablaban en lenguas, y la iglesia donde yo estaba viendo, dije, oiga, porque yo vi todos los cursos que había, yo ya empezaba a dar mucho fruto, porque entendí la palabra de Dios. Dijo, oiga, ¿dónde está el curso para hablar en lenguas? ¿Cómo? Sí, o sea, yo veo que aquí otros oran en otras lenguas. ¿Dónde está ese curso? Yo quiero aprender. Pero no, eso no es con un curso. ¿Cómo es? Mira, y ya me dieron unos cassettes, y en un cassette, allí hasta el último decía, los que quieran recibir el don de hablar en lenguas, pasen al frente. Y yo hacía como que pasara al frente. Y luego oraba, repetía todo lo que ahí decía, y se oía en el cassette un montón de lenguas, y a mí no me salía nada. Y decía, no, pues es que eso no es para mí. Y mira, oí ese cassette, lo oí como 10 veces, y 10 veces hice toda, porque allí había que renunciar a pactos y a horóscopos. Yo renuncié a todo, es más, hasta renuncié a cosas que no estaban ahí en ese cassette. Y decía, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no hablo en lenguas? O sea, pues si dice la Biblia que podemos hablar en lenguas, ¿por qué no hablo en lenguas? Eso es recibir la palabra de Dios. Y obvio que eso toma mucho más tiempo. Y un día, como a los 3 meses, me estaba yo estaba bañándome, y como yo vivía en el campus de la UTLA, eran 4 regaderas, y había, o sea, era allí todos los estudiantes de la suite a donde yo estaba, ahí es donde se bañaba, y era la hora en que todos estaban bañando, y yo estoy ahí cantando, no solo Dios hace al hombre feliz. Harry Carabashi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hasta abrí la cortina, porque sí, como dos que estaban ahí me dijeron, oye, ¿y eso qué? ¿Eso se llama chamula o qué? Porque como soy de Chiapas, dije, no, le digo, yo creo que debe ser la candón o algo así, ¿no? Algún lenguaje. Y dije, ¿qué onda? ¿Y esto de dónde salió? ¿No? Acabo, me baño, me cambio y me hinco para orar, y empiezo a orar y ¿qué pasó? Yo estaba espantado. Cuando voy a la reunión de oración, ni cuenta me di, y uno me tocó, me dijo, oye, ya estás hablando en lengua. Le dije, no, ese soy yo. No, ese es Dios. Pues es que yo lo hablo. Pues ya me explicó, es que sí, claro que tú lo hablas. O sea, no es Dios que te toma, porque yo creía que el Espíritu Santo te metía y hablaba, o sea, ¿no? Fíjate. Luego dice, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Yo cuando eso supe, yo busqué ir a orar por un enfermo. Y Adolfo y yo fuimos a orar por un enfermo, y ya enfermo, estaba desahuciado. Y pusimos las manos, al otro día se nos murió. La segunda vez que fuimos por se nos murió también. Yo decía, ¿y ahora por qué no funciona? Pues si aquí dice, no, ya me daba miedo orar, porque me decía, no se vayan a morir, ¿no? O sea, y bueno, uno comete muchísimos errores, pero miren, saben que yo les recomiendo que cometan muchos errores, tratando de que la Biblia la prueben, la pongan en práctica. Yo tenía barro, la cara llena de barros, pero barros por todos lados. Había ido con un doctor y con otro, había probado de todo y no me funcionaba absolutamente nada. Es que no existe excepción. No, era otra cosa, hasta que fui al hospital de se llama Pascua,
y allí entre 5 doctores me vieron, hicieron una cosa, hasta ahí Dios usó a esos doctores para que se me quitaran todos los barros, pero es que era horrible, fue horrible, ¿no? O sea, estaba yo saturado toda la cara, de veras, horrible. Y pues conozco a Cristo y estoy en esto, y de pronto veo que Naamán el sirio se metió, se zambulló 7 veces en el río. Entonces yo decía, no, pues aquí es donde hay un río. Pues me bañé 7 veces. O sea, me metí en la regadera y me bañé, boom, ya. Y ya estaba yo seco. Y la segunda me bañé 7 veces y los barros no se fueron. O sea, ¡ay, Dios! Pero, o sea, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Cometerlo. Que tienes que ponerlo a prueba. Oye, Elías detuvo la lluvia. 3 años, ¿no? Y un día que yo ya voy tarde y que tengo examen y que estoy en Puebla y vengo para acá y empieza a llover. Y en el nombre de Jesús, párate. Y dejó de llover y llegué, y en cuanto llegué, ¡brum!, se soltó y yo dije, aleluya, Dios por la lluvia por mí. ¿Fue coincidencia? Lo que haya sido, mira, lo que haya sido, yo ponía en práctica y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque si tú no pones en práctica la palabra de Dios, se va a quedar en tu mente. Ahora, es lento, sí, vas de menos a más, pero si estás entendiendo, estudiando la palabra, vas de más a menos, y el impulso de la descendencia se cruza con la ascendencia. O sea, uno va así, ¿no? Va de más a menos, y otro va de menos a más. Entonces, en lo que uno baja, el otro sube, se encuentran, se emparejan, y entonces das mucho, porque no solamente entiendes, sino que pones en práctica la palabra de Dios. Ahora, la tercera forma está en Lucas 8, y aquí es a donde Dios quiere que nosotros lleguemos, porque lo puedes hacer, pero hay un límite. Dice hasta 100. Lucas 8. Hasta 100 dice, o sea, no puedes pasar más. Es como esas tarjetas hoy con las que pagas, ¿no? Está la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito básica, y la tarjeta de crédito oro. La de débito es, pues tienes mucho, ¿no? Tienes mucho, pero conforme pagas vas teniendo menos, porque es de débito. Lo que pagas se te va quitando, y si la usas y no la rellenas, pues va a llegar un momento en que te van a decir no hay fondos en su tarjeta. O sea, vas de más a menos. Pero en la tarjeta de crédito vas de menos a más. ¿Por qué? Porque puede ser que no tengas nada y compras con ese, pues con el crédito. El banco te dio crédito, pero tienes un límite, hasta 5,000 pesos. Entonces tú ya compraste aquí, compraste allá, y llegas, ¿sabe qué? Ya no hay, porque ya llegó usted al límite. Usted empezó en 0 y llegó a 5,000, y hasta ahí no puede usted endeudarse más. En la otra tenías 5,000 en tu tarjeta, y de 5,000 te fuiste a 0. En la otra de 0 te fuiste a 5,000. Pero hay un tope, hay un límite, o sea, ya no dan más. Pero qué tremendo esas tarjetas de oro, ¿no? Que yo no uso tarjetas de crédito, ni estoy recomendando que se usen, simplemente es una ilustración. American Express, platino, ¿no? Compre desde un alfiler hasta un transatlántico, y con esa puedes comprar. O sea, no hay límite. Tampoco. No hay límite. Pero nadie te la acepta, ese es el límite, que nadie te la acepta. En los changarros no te la tampoco en las gasolineras de todo. Pero si vas, por ejemplo, a Palacio de Hierro, vas y compras un tráiler, vas y compras un avión, porque ahora sí que es, o sea, American Express es como querer comer tus tacos al pastor
cubiertos de oro. O sea, dices, ¿para qué vas a usar el oro para eso? Entonces a American Express no le importa que los changarros no le acepten. Porque con esta compran cosas de millones, porque no tiene límite. No hay límite. Obvio que no te cuesta lo mismo una coca en el carrito de los hot dogs ahí afuera del Soriana a una coca en el Four Seasons. Cuando nos invitó este bus es chafa. Cuando nos invitó Ricardo nos dijo, tomen la carta, pidan lo que ustedes quieran. Y yo vi la Coca-Cola, o sea, y esa Coca-Cola que traen una así chiquitita, costaba 175 pesos. Y entonces yo dije, ¿qué pido? No, pues una Coca, pues es lo más barato, una Coca. Yo dije, pues van a traer, no sé, un galón, un barril. No, una coquita chiquitita así con un vaso. Pero estás en el Four Seasons, o sea, estás en, oye, man. Yo dije, para que no gaste este hombre, pedí unos huevos a la mexicana y costaban 380 y tantos pesos. O sea, nada más de los huevos fueron 500 pesos. Pues estás en el Four Seasons, ¿no? Claro, él pidió quién sabe qué, y cuando yo vi lo que pidió, eso en el menú costaba 1000 y pico. American Express dice, es que no me importa que el Oxxo no me lo reciba, o sea, es para los ricos, pues. Y los ricos tienen American Express y no compran, no cargan gas. O sea, los ricos tienen otro nivel. Bueno, no quisiera ser espiritualmente rico de otro nivel. De estar en las alturas con Cristo. ¿Cómo se hace? La tercera forma de dar fruto. La primera es descendente, la segunda es ascendente y la tercera es permanente. Y está aquí en Lucas capítulo 8. ¿Qué? Esa es la de oro. Esa es la de oro, la que no tiene límite. Lucas capítulo 8, versículo 15. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, estos dan fruto y dan fruto, 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 y no dejan de dar fruto, perseverantemente, o sea, para siempre. O sea, ¿de qué sirve que digas, uy, hace 10 años llevé comida a la cárcel y comieron 500 internos? ¿Por qué no mejor llevas cada semana para 2 o 3? Entonces durante 10 años ya le diste de comer a mí, ¿no? De poquito pero constante, una gotita de agua, una gotita de agua. Uno rompe las piedras. O sea, es impresionante el poder que tiene la constancia, la perseverancia. Por eso dice, dan fruto con perseverancia. Entonces, no quiere decir que no voy a hacer lo otro. Tengo que, para llegar a dar fruto con perseverancia, tengo que entender la palabra de Dios. ¿A través de qué? De estudiarla. Tengo que recibir la palabra de Dios a través de qué? De practicarla, de ponerla por obra. Por ejemplo, ahí, ¿alguna vez le has pedido a Dios que te dé un sueño, que te dé una visión? Habla allí de palabras de ciencia. Yo le he pedido milagros a Dios y me los ha hecho. Y he visto milagros. O sea, ¿cómo es posible que la Biblia no se cumpla? Mi suegra, una vez, me contó que ella vio todos los milagros, pero no había visto un muerto resucitar. Entonces tuvo un accidente y se le murió su hija y la resucitó. Cuando yo voy para un velorio, yo siempre me quedo a solas con el muerto y le pongo manos y le digo, en el nombre de Jesús, levántate. No se ha levantado hasta ahora. Ahí ese día salimos corriendo. No se ha levantado hasta ahora, pero yo lo hago porque la Biblia lo dice. ¿Y si resucité entonces? Si funciona o no, ese es problema de Dios. Yo tengo que poner en práctica eso. ¿No? Entonces, ¿pero qué sucede? Blanquis y yo conocemos quienes han hecho, mira, milagros, pero milagros. Y hoy, ¿qué es lo que hacen? Hoy ya no siguen. Hoy ya
ni se congregan. ¿Por qué? Porque llegaron a un límite, a un tope. Y una vez que llegas al tope en la tarjeta de crédito, ya no te dan más. ¿Hasta que pagues. No, y al rato, y si no pagan, ¿qué es lo que pasa? Te pierdes. Y mucha gente está en bancarrota espiritual. ¿Por qué? Entendió la palabra de Dios, recibió la palabra de Dios, pero no hizo lo que se requiere para permanecer. ¿Qué es lo que se requiere para perseverar? Para que el resto de tu vida entiendas la palabra de Dios y recibas la palabra de Dios. Dice aquí, versículo 15, los que con corazón bueno y recto retienen. Fíjate, esa palabra es bien fuerte, retienen. Es una palabra doble. Retener. Retener. Tener implica que es algo que posees. Bueno, retener es volverlo a tener. A veces, bueno, aquí está implícito el memorizar. Pero la memorización no es suficiente. O sea, no importa si ya te memorizaste algo, tienes que continuar memorizándote. O sea, aunque te lo sepas de memoria, tienes que volver a otra vez repasarlo, ¿no? Si se tratara de que dar fruto es cambiar pañales, pues Blanquita sabe cambiar pañales. Pero te aseguro que ahorita no tienes la misma práctica que hace Oxama. ¿Quisiera todavía cambia pañales? No, ya no. Pero mientras lo haces, adquieres práctica, ¿no? Lo dejas de hacer, pierdes la práctica. Entonces, ella ya no cambia pañales. Entonces, si el dar fruto fuera cambiar pañales, entonces ya dejó de dar fruto. ¿Qué necesita ella? Buscar, pues, bebés y ayudar a cambiar los pañales o tener más hijos. ¿No? En el caso espiritual, ¿saben cómo retenemos o cómo volvemos a tener lo que ya poseemos? Engendrando hijos espirituales. Porque ella y yo ya sabemos leer, pero ¿qué es lo que hemos hecho con ellos? Ayudarles a que aprendan a leer. Yo ya sé leer, pero al ayudarle a alguien a que aprenda a leer, estoy reteniendo lo que ya sé. De allí que, pues, cuando Aleph, cuando Michael, cuando se llama Jesse, que ya están más para allá que para acá, se casen y tengan nietos, ¿quién les va a enseñar cómo se cambian pañales? Porque ella sabe, ¿no? Y va a volver a hacer algo, ella hace así. A ver, aunque no inviten. ¿No? Aunque no inviten, era. Entonces, cuando tienes hijos, como padre, vuelves a repetir todo: cómo hacer del baño, cómo comer, cómo caminar, o sea, vuelves otra vez a lo mismo. Entonces, ¿cómo retengo la palabra de Dios? Discipulando a otros. Cuando yo tengo un hijo espiritual, tengo que enseñarle desde lo más elemental. Mira, Antiguo y Nuevo Testamento. Mira aquí, los números grandotes son capítulos, los números chiquitos son versículos. Sí, pues sí, ya te lo sabes. Sí, la persona que acaba de ganar para Cristo no se lo sabe. ¿Y qué tienes que hacer? Mira, y vamos a empezar a leer en el Evangelio de Juan. Y vamos a leer 5 minutos diarios. ¿Qué te parece? Ay, 5 minutos, tan poquito. Pues si es un bebé, dale un filete a un bebé, lo matas, es poquito. Y lo vas llevando. Si tú no procuras ganar a alguien para Cristo y hacerlo tu hijo es espiritual y enseñarle,
tú vas a llegar a un límite, te vas a apagar y te vas a apartar de las cosas de Dios. Porque Dios quiere que llevemos fruto con perseverancia, para siempre. Y la única manera es haciéndolo. Por eso es que la iglesia en casa es indispensable, esencial. ¿Por qué? Porque lo haces por tus hijos, pero cuando alguien nuevo llega o evangelizas a alguien, empiezas otra vez desde cero. Me han dicho, no, pues es que en la iglesia en casa siempre es lo mismo. Pues sí, porque pues siempre estamos criando bebés. Es un criadero de bebés. ¿Para qué? Para que crezcan y luego ellos a su vez tengan bebés y los críen. Y cada uno críe. Y así como se ha poblado el mundo de poco en poco de familias, que poblemos el mundo, pero de familias espirituales en Cristo. Y que cada quien se haga responsable de sus propios hijos. Y mira, mientras estemos involucrados en enseñarle y darle la palabra a otros, nos vamos a mantener por el resto de nuestra vida. Por el resto de nuestra vida. A mí me encanta lo del trabajo dentro de las cárceles. Nos toma como 7 años levantar algo sólido. Y cuando se establece se queda de 3 a 5 años. Y después se viene para abajo todo, porque se van libres los líderes. ¿No? O sea, ya que se van libres los líderes, ¿qué haces? Volver a empezar. Entonces, todo el tiempo estás lo mismo, estás reteniendo, estás volviendo a tener lo que ya tienes. Oye, pues si eso ya me lo sé, sí, pero aquel no se lo sabe, entonces tienes tú que enseñárselo. Y cuando se lo enseñas, tú lo estás reteniendo, estás volviéndolo a tener porque lo estás reaprendiendo tú. Y entonces podemos dar fruto, podemos llevar fruto permanentemente. Entonces, llevamos fruto descendente, ascendente y permanente. ¿Cómo llevamos fruto descendente? Cuando entendemos la palabra de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer para entender la palabra de Dios? Estudiarla. ¿Cómo llevamos fruto ascendente? Recibiendo la palabra de Dios. ¿Y cómo recibimos la palabra de Dios? Poniéndola en práctica. Y podemos llevar fruto permanentemente. ¿Cómo? A través de retener la palabra de Dios. ¿Y cómo retenemos la palabra de Dios? Enseñándola a otros. Entonces, acabamos pues. ¿Cuáles son las tres formas de dar, de llevar fruto? Ascendente, descendente y permanente. Ok. ¿Cómo llevamos fruto descendentemente? Entendiendo la palabra de Dios. ¿Y cómo entendemos la palabra de Dios? Estudiando. Okay. ¿Cómo llevamos fruto ascendente? Recibiendo la palabra de Dios. ¿Y cómo recibimos la palabra de Dios? Poniéndola en práctica. ¿Cómo llevamos fruto permanentemente? ¿A través de qué? De retener. ¿Y cómo retenemos la palabra de Dios? Enseñándola a otros. Entonces, entender, recibir y retener. Estudiar, practicar y enseñar. Es lo que tenemos que hacer para permanecer y perseverar hasta el fin. Vamos ahora. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos por la bendición de entender, Padre, lo que acabamos de oír. Te pedimos, Padre, que lo pongamos en práctica. Y no solamente eso, sino que lo enseñemos a otros. Danos hijos espirituales a quienes enseñarles las cosas más elementales, Padre.